Acá tenemos este circuito donde tenemos acá 20 volts total, acá el polo positivo y acá el polo negativo, una intensidad que pasa por R1 que está en serie y luego se divide en la intensidad 3 y la intensidad 2. Y acá tenemos R2 y R3 en paralelo y luego va a salir la intensidad total, que sabemos que la intensidad total es igual a la intensidad en 1. Tenemos los datos, tenemos que el voltaje total es de 20 volts, la resistencia 2 es de 300 ohms, la potencia total es de 0,8 watts y la intensidad en 3 es 0,027 amperios. Nos pide calcular la intensidad en 2 y el voltaje en 1. Primero vamos a plantear la ecuación de potencia es igual a intensidad por voltaje. Acá vemos que tenemos la potencia total y el voltaje total. ¿Qué no tenemos? La intensidad total, pero la podemos calcular. La intensidad total es igual a la potencia sobre el voltaje. La potencia es de 0,8 watts y el voltaje es de 20 volts. Esto me daría un valor de 0,04 amperios. Sería la intensidad total. La intensidad total es igual a la suma de intensidad 2 más la suma de la intensidad 3. Acá vemos, tenemos la intensidad total y tenemos la intensidad en 3. No tenemos la intensidad en 2, pero haciendo el despeje podemos calcularla. Nos quedaría intensidad total menos la intensidad 3 es igual a la intensidad 2. Acá sabemos que la intensidad total es 0,04 menos la intensidad en 3, que es 0,027. Todo esto es amperios, es igual a la intensidad en 2. La intensidad 2 nos daría 0,013 amperios. Ya tendríamos la solución de la pregunta A. Ahora nos pide calcular el voltaje 1. Sabemos para calcular el voltaje en 1, que es la incógnita, que voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Vamos a calcular primero el voltaje en 2. Tenemos la intensidad 2 y tenemos el valor de R2. El voltaje 2 es igual a la intensidad 2 que la acabamos de calcular, que es 0,013 amperios por R2. R2 es el valor que nos da la resistencia que nos dio los datos, que es 300 ohms. El voltaje 2 es igual a 3,9 voltios. Y ahora el voltaje total, sabemos que es la suma de todos los voltajes, que sería voltaje total es igual a la suma de voltaje 1 más el voltaje 2. Tenemos el voltaje total y tenemos el voltaje en 2. Vamos a calcular el voltaje en 1, que sería voltaje total menos el voltaje en 2. Me daría que el voltaje 1 es igual a... El voltaje total es 20 volts menos el voltaje en 2, que nos dio 3,9 volts. El voltaje en 1 nos daría 16,1 volts. Y esto sería todo el ejercicio.